Amigos y hermanos todos en el Señor, si os acordáis, hablábamos del nosotros. ¿Quién era ese nosotros? Pues ese nosotros no podemos decir que sea el autor del asesinato del siervo. Claro que no. En ningún lugar encontramos nosotros le llevamos a la muerte. Eso sí, lo encontramos. Sino que al leer atentamente el versículo, el 8 y el 9, descubrimos cómo el siervo ha sido arrancado, dice el versículo, y para aclarar, el verbo hebreo significa también aplicado a la exclusión por la lepra de la tierra y de los vivos, a causa de los malvados y ricos. Así dice el texto. Es decir, de los poderosos, de quienes tienen el poder de manipular la dichosa economía. De forma que con las armas de hacer efectiva sus decisiones, y solamente a través de las armas, es tan interesante diferencia, nos lleva a reconocer lo que llamamos el que te imaginas tú ya, el pecado estructural de nuestro mundo. Así que el nosotros quizá no lo hemos matado físicamente, pero él ha muerto a causa de nuestras transgresiones, de todas aquellas decisiones que tomamos mal al elegir gobernantes corruptos, al contaminar un poco más la ecología, al desentendernos pasivamente de decisiones crueles, al sumarnos junto con la masa popular a la burla de lo oprimido. Esta es la dimensión. Nosotros deberíamos recibir el castigo, sufrir una bancarrota, tener putrefacta el agua doméstica, sufrir por la situación de un pariente próximo, pero él los acumulaba todos y los liberaba. Ciertamente, si miramos a nuestro género humano, ciertamente nuestra cómoda pasividad, saber lo que hace, mata. Mata. En casa ya tenemos bienestar, agua limpia, vivimos lejos de los conflictos armados, no hay que mirar al siervo,
el que carga con todas las transgresiones nuestras, que desfallece bajo la carga de nuestros crímenes, etcétera, etcétera. El tarado es el escogido, nos dice el versículo de Isaías. Pero hay más. Pero el poema lleva más lejos todavía. El versículo 4 supera hasta la exclusión. ¿De qué modo? Por amnesia voluntaria. Es decir, no solo no le teníamos en cuenta en nuestros cálculos, sino que además lo calculáramos como valor negativo del mundo, tocado por contagio, azotado por el huir y humillado. Así. Y aquí es el sentido del poema. Toma una fuerza experiencial. El verbo hebreo utilizado para tocar es indiscutiblemente específico para el contagio de la lepra. Se trata, por tanto, de un técnico para designar esta enfermedad cuyo diagnóstico provocaba la exclusión social inmediata, más radical. Pero el leproso no solo era del culto, en Números 5:2, y de la sociedad, quedaba excluido, entera, viviendo en descampado, con la ropa hecha trizas, cubriendo su rostro y gritando. Esto nos lo dice el Levítico y el Evangelio también. Impuro, para que la gente no se contagiara. 13, Lucas 13, 45-46. Pero hay más, sino que además su enfermedad era considerada una auténtica maldición por parte de Dios, por algún motivo merecido. Nos dice la Escritura en los Números, capítulo 12, versículo 10. Y también San Pablo, en la 2 Corintios, nos habla de esta enfermedad, de esta actitud de exclusión. En el capítulo 26, versículo 19. Por eso, el uso de este término, tocado por contagio de lepra, es muy oportuno para vincularlo también a la violencia física recibida. El resultado de los golpes es la formación de hematomas, de llagas y úlceras en el cuerpo de la víctima
y un aspecto muy parecido al del leproso. Partiendo de esta presentación del siervo como leproso, la situación más impura, excluyente y espantosa que se puede expresar en términos judíos. Pues esa resulta sorprendente descubrir que de hecho el cuarto canto proclama que este es precisamente el elegido. ¿Para qué? Para ser instrumento de salvación para todos los pueblos. Isaías 52:15 y 53:11. Y para entender bien esta afirmación, hay que repasar el calendario judío. Veamos. Durante la fiesta de la expiación, Yom Kippur, la más importante del año, se matan 2 cabritos machos y son utilizados para expiar los pecados de todo el pueblo. Uno es sacrificio a Yahvé, con la creencia que la sangre, que es vida, y por lo tanto viene del mismo Yahvé, es lo único capaz de purificar el estado impuro a que se ha sometido el pueblo con sus pecados. Por eso y por esto, con la sangre de este primer cabrito se rocía al pueblo y el templo y se restaura así la amistad con Yahvé, Dios. Pero sobre el otro cabrito, en cambio, se transfieren los pecados del pueblo y se le envía al desierto para que muera como símbolo de la voluntad de eliminar todo mal en el mundo. Pues con este trasfondo a lo largo del poema, los humanos descubrimos detalles que parecen apuntar a una conclusión, y es la siguiente: el siervo es ese primer cabrito ejecutado y es santo para Yahvé y para purificar con su sangre. Y paradójicamente también, el segundo cabrito, que carga con los pecados abominables para Zabel y para ser destruido, según así nos lo dice Isaías en el capítulo 52, versículo 15. Así aspergerá con su sangre muchos gentiles, y nos sugiere el primer cabrito. El siervo purificará incluso a los gentiles con su sangre. De aquí que los constantes verbos, palabra cargar y levantar, o equivalentes
que recorren el poema, el 4, el 5, el 6, el 8, el 11 y el 12, son términos que aluden claramente al segundo cabrito, Levítico 16, versículo 22, y el siervo carga con los pecados del pueblo. Se trata de la parte más difícil, que es la parte interior. El verbo se denomina levantar los pecados, quitar los del medio. Tiene en hebreo un significado recibido a nuestro levantar, que decimos nosotros, una condena. Entonces, dispuesto a cargar con nuestras transgresiones, en realidad llega a ser capaz de perdonarlas. Honradamente nos podemos preguntar, porque si el verbo, que es la clave en todo el poema, es cargar y hace referencia a esta acción cultural del cabrito, en el Yom Kippur, en el versículo 4 del cántico, insiste tanto en la impureza del siervo, en su condición de tarado, deformado, en definitiva, inadecuado para un sacrificio. Era ciertamente, nos viene a decir, esencial obtener un animal sin defecto para no despertar las iras de Yahvé. Deuteronomio 17:1. Pero si lo miramos históricamente, el siervo, llagado por la lepra, probablemente fue un símbolo de autopresentación que los israelitas exiliados en Babilonia utilizaron cuando volvieron a su tierra para explicar y convencer de qué modo ellos radicalmente excluidos fueran de la patria, los leprosos habían sido precisamente por Yahvé para ser la luz de las naciones, que dice Isaías en el capítulo 42, versículo 6, y también Isaías en el capítulo 49, versículo 6. Esta versión es como un modelo que abre la puerta para incluir, no excluir, cualquier pueblo en la salvación de nuestro Dios. Pero más allá del contexto histórico, estos textos son la palabra de Dios viva, por lo tanto, lanza un mensaje provocador a todas las generaciones de cualquier era, a los ojos de Dios. ¿Quién es el más castigado en nuestro grupo o en nuestra comunidad? Quien parece excluido de toda gracia,
quien padece tantos sufrimientos y carga con tanta injusticia, es, y aquí está la paradoja, es precisamente el elegido por Yahvé para unir la comunidad, para abrir a la inclusión de todos, para ser estrella y brillar orientando a todas las naciones, que nos dice Isaías. El extremadamente incluido, el excluido, quien yace en cama, enfermo e impotente, quien malvive en la calle a causa de las decisiones de los poderosos, quien constantemente recibe violencia, desprecio, todos tienen una misión incomparable que da sentido a tanto sufrimiento. Y entonces, leyendo a Isaías, vemos la frase iluminar. Iluminará las naciones con su testimonio y con la inocencia de sus vidas incluirá, que es la expresión más genuina y más maternal de Yahvé hacia todas las criaturas, que se traduce en salvar a sus verdugos por el hecho de no rebotarles el mal practicando el estrenamiento interior y no violento del versículo 3 del canto 3, para devolverles sobreabundancia de misericordia allá donde habían sido mordidos. Justificar, transformar en practicantes de justicia. Y dice el texto en Isaías, en el capítulo 53, 11, a los muchos, que en hebreo tiene que entenderse con las palabras estas, tanto como sea posible, a excepción de quienes quieran cerrarle el corazón hasta el final. Pero estos, ellos los últimos de la fila, los descartados del mundo, son la antorcha llamada a demostrar el poder de Yahvé. El completamente excluido es precisamente el instrumento que permite incluir la totalidad que falta. Podríamos decir de otra forma, proclamar que esta misión se lleva a cabo a través de un leproso, el paradigma del abandonado de Yahvé, que nos habló San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 26, versículo 21. Y esta carta, dice él, es declarar que nadie quedará excluido de su reino, y que serán precisamente los más oprimidos
cargando con las transgresiones de los demás, los agentes de salvación, y de esta forma integradora, iluminadora, incluyente. Yahvé escoge salvar a la humanidad a través de lo que los humanos consideramos lo peor y más repulsivo, lo que no se puede aprovechar. El enfermo en el lugar del sano, el pobre en lugar del rico, el discapacitado en lugar del que no lo es, el sencillo e ignorante en lugar del inteligente, el desconocido del lugar famoso, el pecador público en lugar del puro. Y así sucesivamente. ¿Con qué ojos podíamos preguntarnos, contemplar todos estos colectivos hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde los vemos según la palabra de Dios? Porque, claro está, su misión de inclusión de las profundidades del nivel más ínfimo es precisamente atraer todo el resto de la humanidad. ¿Para qué? Para que se ponga en camino, peregrinando y descendiendo hasta su lugar vital, reuniéndolos en comunión a su nivel más bajo, sin erigirnos los unos por encima de los otros, todos iguales. Y este es el sueño de Dios, la misión del siervo de Yahvé. Y él dice en el texto de Isaías, en el capítulo 53, versículo 10, prolongará sus días en muchas generaciones que quieran seguir practicando. Pues hasta ahí vamos a llegar y lo dejamos para ver y seguir hablando de la no violencia, de estos versículos de Isaías, que después será el reflejo del Cristo yacente, del Cristo sufriente, que nos propondrá a cada uno, a este mundo que Dios ha hecho, la propuesta no violenta, ingenua, podríamos decir, o intrépida, diríamos nosotros. El proponer que la no violencia no es ingenua ni intrépida. Esto lo veremos en el siguiente vídeo para ir avanzando en el trabajo de la no violencia. Un saludo, hasta luego, hasta siempre.